Bien, pues ahora con nosotros está Antonio Bahamonte, es el presidente de la Sociedad Científica Informática de España y bueno, además de eso, y como buen científico, ¿no? Ha sido coordinador del Máster Universitario de Investigación en Inteligencia Artificial. Bueno, lo eres todavía, efectivamente. Y luego miembro de la Asociación Española para Inteligencia Artificial, eso sí, desde 2009 hasta 2013. También ha sido coordinador de informática en la NEP hasta hace un par de años, ¿no? Actualmente es catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Oviedo y su especialidad es el aprendizaje automático, donde trabaja en sistemas de reconocimiento y aprendizaje de preferencias. Muy bien. Pues con todos ustedes, Antonio. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el título, que aquí aparece un poco desconfigurado porque yo lo hice para otra plataforma. El título de lo que voy a contar es la inteligencia artificial, la ciencia de datos. Voy a seguir este índice. Voy a empezar por unas pinceladas del contexto en el que se mueven estos dos términos, para luego entrar en el contexto español y ver un poco la perspectiva desde el punto de vista de mío particular y de la Sociedad Informática Científica de España que yo presido en estos momentos. Bueno, el contexto general lo marco por la actualidad. Lo que pasa es que cuando uno se pretende ceñir a la actualidad nos come. Todavía ayer recibí noticias sobre planteamientos que la Unión Europea estaba haciendo en su conjunto. Antes de ayer un grupo de científicos estaba haciendo otro planteamiento alternativo a lo que voy a contar aquí. Bueno, entonces voy a contar simplemente esto del Facebook y el plan estratégico que presentó el presidente de la República Francesa, pero ya digo que hay más cosas, simplemente es por ver en dónde estamos. El tema de Facebook, que ya esta mañana, por ejemplo, yo estuve aquí, ya salió. El planteamiento que yo voy a hacer es ligeramente distinto del que se dijo esta mañana y del que es el habitual que se dice en estos contextos. Quiero poner una reseña, una noticia de The Guardian que es del año 2017. Es decir, en 2017 ya se hablaba de este tema, que había influido en la campaña de Donald Trump. Los miembros de la campaña lo negaban, etc. Sobre esto yo creo que lo más representativo es algo que se dijo hace, en el año 525 a.C. nació Esquilo y murió en el 456, pues por ahí lo dijo, y dijo que la verdad es la primera víctima de una guerra, y estamos en una guerra de información. Como todas las guerras, pues hay bandos. El bando de Facebook, por ejemplo, hay que tener en cuenta que tiene unos gastos de lobbying que en el año 2017, solamente en la ciudad de Washington, fueron de $9 millones. La representación que tenía delante de Mark Zuckerberg cuando fue al Congreso de los Estados Unidos estaba formada por varios congresistas. Bueno, Facebook había donado $600.000 para la campaña exactamente de esos congresistas que estaban ahí. Más noticias. El New York Times publicó hace poco, el 20 de marzo, una noticia en la que detallaba cómo se habían hecho las cosas que dieron lugar a todo este escándalo, ¿no? Hubo entrevistas, por ejemplo, en El País salió una entrevista y en varios medios más en el que hablaba esta persona que era un arrepentido de la compañía de Cambridge Analytica y en el que fundamentalmente se vendía a sí mismo diciendo que, bueno, que él era el artífice de todas estas cosas. Uno de los artículos que a mí personalmente más me dolió sobre este tema, aunque hay cientos, quizás miles, fue el que publicó Antonio Muñoz Molina, que es, como sabéis, pues un escritor de referencia, es seguramente mi escritor favorito, por eso me dolió, académico de la lengua, ganador de prácticamente todos los premios de literatura en España, que publicó el 29 de marzo del 2018 un artículo titulado Todo lo saben, un artículo pues realmente vinculado a teorías conspiratorias, en fin, realmente triste desde mi punto de vista.
Voy a dar algunas pistas de lo que quizás hubo detrás de este caso. Detrás de este caso reconocido, por ejemplo, en el New York Times, reconocido por varios de los actores que no estaban en primera línea, sino que estaban en segunda línea de todo esto, es un artículo que se publicó en una prestigiosísima revista científica, la revista PNAS, en el año 2015, y donde los autores eran miembros del Departamento de Psicología de la Universidad de Cambridge y del Departamento de Computer Science de la Universidad de Stanford. Bueno, ahí contaban un experimento que se hizo, los datos eran públicos, los resultados eran públicos, los métodos son públicos, todo el mundo lo puede leer, lo que pasa es que mucha gente no lo lee. Lo que hicieron fue, por medio de una aplicación que la gente se descargaba, permitían que para fines académicos se pudiesen utilizar una serie de datos de Facebook. Además, los miles de personas que participaron en este experimento completaron un test de rasgos psicológicos de 100 preguntas. Con eso se hizo una valoración de 5 rasgos fundamentales de la personalidad, que ahí aparecen en la transparencia, y además se vinculó esto con los datos de sí o no, simplemente sí o no, me gusta, no me gusta, sobre distintos temas que había en aquel momento, digamos, de actualidad. A partir de esto se hizo una regresión lineal. Regresión lineal es, por ejemplo, la línea de tendencia que hace Excel. Es decir, es seguramente lo más sencillo que se puede hacer en términos predictivos. Lo que se trataba era de predecir, a partir de los likes, los rasgos de personalidad, que era un número, como se ve en la transparencia activa, un número real. Bueno, el coeficiente de correlación que se obtenía con el mayor número de likes con el que se probó, 300 likes, era de 0,58. 0,58 es un coeficiente de correlación prácticamente ridículo, próximo al azar. Lo que pasa es que, bueno, la venta de estos resultados fue realmente exitosa. Se decía que con 300 likes sabía más de la personalidad de los participantes en este experimento, que fueron 32.000, más que el cónyuge. Con 10 más que un colega de trabajo, en fin, había una serie de datos llamativos, pero, insisto, el coeficiente de correlación era 0,58. A partir de esos rasgos de personalidad también se hicieron unos life outcomes, entre otros la actitud política. La actitud política querían representar simplemente si la persona que participaba era de carácter conservador o liberal. Bueno, a partir de los likes se obtuvo un AUC, área bajo la curva ROC, de 0,63. El AUC de 0,5 representa exactamente el azar. Es decir, si yo al azar digo, pues esta persona es conservadora, esta es liberal, tengo un AUC de 0,5. Y estos tenían 0,63. Reflexiones. Mis reflexiones, ¿vale? Hay una predisposición social a creer que cualquier cosa es posible si se usan los algoritmos adecuados. La gente habla de algoritmos, incluso habla de logaritmos, porque tampoco conoce muy bien la palabra. Esto es una responsabilidad social, porque si la gente lo cree, pues bueno, tenemos esa responsabilidad, la gente que manejamos este tipo de herramientas. Y por otra parte, tenemos que no defraudar cuando diríamos que lo aplicamos a bienes o a fines nobles. Estamos seguramente en presencia de una nueva religión. Las religiones tienen una característica, y es que están en una nube, más allá de la nube de la que nos hablaba en la ponencia anterior, y que es algo intangible absolutamente, pero que en lo que creemos a pies juntillas, seguramente sin conocer todos los detalles. Bueno, esta moda, como todas las modas, como todas las tendencias, también pasará esto. Esto es una frase de un cuento oriental que se había encargado un rey para unos sabios, que les dijo, buscarme una frase que yo pueda decir en todo momento y circunstancia. Parece ser que le dijeron, también esto pasará. Y efectivamente, eso se puede aplicar a todos los órdenes de la vida, también a este, ¿vale? También a este.
Siguiente punto del contexto que yo quiero marcar para situar la perspectiva que yo voy a dar. El plan de Macron. Bueno, esto no llegó a todos los medios de comunicación, pero tuvo una repercusión, fundamentalmente, como es lógico, en Francia. El presidente de la República Francesa hizo una presentación pública y después, inmediatamente después, concedió una entrevista a The Wire en directo desde el despacho del presidente de la República, como ahí se ve, sin la chaqueta, con un ordenador, con una videoconferencia en inglés. Precisamente yo creo que la virtualidad más importante de este plan es esa foto de esa entrevista, ¿no? El contenido también es importante, no vamos a decir que no, pero el contenido pasa, las fotos seguramente transmiten ese mensaje. Lo que Macron hizo fue contestar en inglés durante bastante tiempo al redactor jefe de la revista The Wire, contar el plan que se lanzaba, que era 1,5 billones en el sentido americano del término, para invertir durante 5 años lanzando la inteligencia artificial en su país como algo realmente importante. Las comparaciones con lo que sucede en España son realmente llamativas, en todos los aspectos, en el aspecto de la entrevista en inglés y sin la americana, de Wire, y en los billones de euros que se dedican a estas cosas. ¿Cuáles son las líneas fundamentales que configuran la estrategia francesa sobre inteligencia artificial? Bueno, pues algunas que nos parecen obvias: evitar la fuga de cerebros, sobre todo gente que tenga el doctorado hecho y que se les fuga a Estados Unidos. Eso está sucediendo en España también. Querían sacar partido del sistema educativo francés. Pues efectivamente el sistema educativo francés pues tiene unas fortalezas importantes y pues se está desangrando a partir de que se marchan a otros países. Francia, por ejemplo, es el segundo país del mundo en medallas Fields. Medallas Fields son los equivalentes a los premios Nobel de matemáticas. En esta estrategia participaron científicos franceses muy relevantes. Por ejemplo, Cédric Villani es un medalla Fields, es también un diputado del Parlamento francés del partido de Macron. Este, por ejemplo, decía que había que doblar el salario para los nacionales, los franceses que estaban en Estados Unidos, que quisiesen volver. Esta medida exactamente no se implementó. También participó otro francés, Jean LeCun, que es, en fin, uno de los grandes sabios del deep learning, que trabaja en Facebook, o Denis Hassabis, que hizo el DeepMind, que está en Google, y que hizo, por ejemplo, el programa que juega al Go. Todos estos personajes y varios más participaron en la definición de esta estrategia. La estrategia lo que hacía también era definir prioridades, lo cual es lógico en un político y es lo que se espera. Las prioridades fundamentales que Macron hizo público en la revista The Wire son salud, invertir en salud, aplicaciones de inteligencia artificial en salud, en transportes, vehículos autónomos. Hay que recordar que Francia tiene varias empresas de automoción muy importantes, e insistía también en la necesidad de tener los datos en abierto. Esto es importante para que pueda haber desarrollos en todo el país y seguramente en toda Europa. Bueno, todo esto está muy bien, pero voy a decir también las cosas que no están tan bien. 1.500 millones de euros en 5 años es la financiación del plan de Macron. Bueno, Google, Amazon, Apple, etcétera, tienen una inversión anual, cada una de ellas, de entre 20 y 30 mil millones de dólares según la consultoría McKinsey, y esto en el año 2016. Es decir, son varios órdenes de magnitud más. Luego es muy poco, 1.500 millones en 5 años es muy, muy poco. Bueno, esto es en Francia. La siguiente transparencia es un poco todavía más demoledora, vamos a decir, porque pone el énfasis en lo que decía de las grandes compañías. Esto salió también en el New York Times hace realmente muy poco, el 19 de abril, y se daba cuenta que en las grandes compañías tecnológicas los sueldos que se están pagando son sueldos prácticamente de futbolista. Para un especialista de inteligencia artificial con poca o ninguna experiencia industrial, los sueldos rondan entre 300.000 y 500.000 por persona al año.
Los grandes nombres, por supuesto, ya se mueven en cifras millonarias y no siempre son públicas. Y bueno, aterrizamos en el campo español, en el mundo de la investigación, y la innovación. Las cifras aparecen en este gráfico. Es un gráfico que aparece también en El País, pero aparece también en varias fuentes, en el que se ve la evolución de la inversión pública en innovación. En la parte más clara, en la parte que está por debajo, es la parte que sí realmente se gastó, y la parte que está por encima es la parte presupuestada y que, bueno, hay un gap importante. Por ejemplo, en 2017 se ejecutaron el 29,7%, es decir, 1.376 millones de un presupuesto de 4.635. Esto no es para la informática, no es para la inteligencia artificial, es para todo, ¿vale? Para todo. Sigo con el contexto español. Vuelvo a mencionar a la consultoría McKinsey. En España el 48% de las horas laborables ya son técnicamente automatizables. Es decir, tenemos un contexto en el que invertimos prácticamente nada, en el que nuestros competidores franceses están invirtiendo algo, las grandes compañías invierten realmente cifras realmente un poco obscenas, y en España el 48% de las horas laborables son automatizables. España, ¿qué está haciendo? España lanzó una estrategia de transformación digital para una España inteligente, capitaneado por la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, que están haciendo unos esfuerzos realmente encomiables. El esfuerzo en cuanto a realizar informes, realizar encuestas en órganos, diríamos, relevantes, pero los presupuestos no están acompañando. Hay informes, por ejemplo, ahí cito un artículo de Pilar Sánchez en el que marca un poco los pilares en los que se va a sustentar este plan, la elaboración de este plan. Hay un grupo interministerial creado en el Consejo de Ministros en febrero del 2018. Voy a dar algunas pinceladas de por dónde van los tiros de esta transformación digital desde el punto de vista del Gobierno de España. Hay varios ejes. Uno de los ejes es de infraestructuras y tecnologías habilitadoras. Bueno, ahí cito la frase exactamente, pero las tecnologías habilitadoras a las que se refieren son la robótica, la inteligencia artificial, el Big Data, el lenguaje natural, el Internet de las cosas, etc. Me consta que hay un grupo de personas haciendo un libro blanco sobre la inteligencia artificial. Hay otro grupo de personas que estamos participando en cubrir una encuesta. En fin, hay trabajos en marcha y hay algunos datos también. Por ejemplo, la economía de los datos, sin entrar en si son grandes, pequeños, la economía de los datos, según cifras de la Unión Europea, en 2020 moverá en España 42.000 millones de euros. Lo que sigue no es de la Unión Europea, es de la Asociación de Turismo de España. La facturación anual de los locales de comida en España es de 45.000 millones. Es decir, estamos hablando de que la economía de los datos es equivalente a la economía de los restaurantes. Es un dato importante porque la cantidad de puestos de trabajo, la cantidad de dinero que se mueve alrededor es importante. Todo el mundo reconoce que es necesaria realizar una regulación, que se haga, pero que se haga bien, que no se haga como lo de Facebook con gente que dice que oyó, que le parecía saber. Otro eje de la transformación digital es actuar sobre competencias y talento. Concretamente dicen, queremos fomentar el desarrollo de habilidades y competencias digitales, especialmente las vocaciones STEM, ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, y la captación y retención de talento digital. Se parece mucho al planteamiento francés, como no puede ser de otra manera. Dicen que hay que apostar por la formación continua de los trabajadores y la adaptación de los nuevos trabajadores al entorno digital. Perspectiva. Es decir, con todo esto, ¿qué podemos esperar
cuál es la opinión de la Sociedad Científica e Informática de España y la mía concretamente. Yo soy matemático de formación, pues entonces pongo una pizarra llena de fórmulas y pongo ese icono, diríamos, de la inteligencia artificial porque es mi vinculación, pero véase un poco con una amplitud un poco más grande, ¿eh? Una perspectiva en la que debemos ser todos muy conscientes es eso del 48% de las horas laborables. Bueno, pues debemos de tener alguna idea de cómo va a actuar todo eso en el empleo. Tenemos que ser capaces de gestionar el talento que tenemos y de determinar aquellas horas laborables que verdaderamente necesitan ser realizadas por personas y las que no. Esto no es solamente una cuestión de capricho, sino que es una cuestión de ventaja competitiva frente al resto de competidores. Los competidores están en Europa, pero están también fuera de Europa. La inteligencia artificial o como la ciencia de datos, que en realidad casi se están confundiendo últimamente, pero yendo más a la ciencia de datos, al machine learning, no pueden resolverlo todo. Hay un artículo publicado en Science en 2017, en diciembre de 2017, personas muy, muy importantes. Tom Mitchell es seguramente la persona más importante del mundo en este campo. Dice que no todo es llevable al machine learning. Cosas concretas. Habría que crear una asignatura de informática para menores de 18 años, que fuese obligatoria, que siguiese un modelo racional. La sociedad científica, la CODI, que es la conferencia de directores, también de alguna forma el colegio de informáticos, estamos abogando por esto. Estamos abogando por esto de una manera muy concreta. Llevar a cabo el modelo británico, traducido, adaptado, pero con pocas adaptaciones. Y necesita también un plan de formación de formadores. Esto es absolutamente básico. Desde el punto de vista de investigación necesitamos que haya inversión, que haya un plan industrial y que haya también algún tipo de actuación desde el punto de vista de las organizaciones, diríamos, que llevan la investigación más académica. Algún tipo de institución flexible, que no tenga paredes, que sea eficaz para llevar a cabo las políticas que marquen los gobiernos y que permita actuar con flexibilidad y transparencia e implementar a la vez un plan industrial. Sin estos dos pilares es absolutamente imposible avanzar. Es imprescindible también identificar sectores en los que la inteligencia artificial puede actuar. Esto es mi lista, pero tampoco está muy alejada de la lista que todo el mundo tiene en la cabeza. Es importante trabajar en los sectores del lenguaje natural. Nosotros tenemos el español es una de las lenguas importantes en el mundo. Nosotros somos una potencia mundial en alimentación, deberíamos actuar ahí. El turismo es una fuente absolutamente básica. Sanidad, por ejemplo, somos una primera potencia mundial en trasplantes. Energías renovables, la banca española es muy importante en su automatización. En estos sectores podríamos hacer aplicaciones muy, muy relevantes. Y debemos de también ser conscientes de que debemos incorporar a las mujeres en todo este proceso, porque sin ellas pues no vamos a poder avanzar más. Muchas gracias por la atención y por escuchar lo que tenía que decir. Muchas gracias.